Amigos, muy buenas, ¿cómo están? Hoy son de esos días que siempre he querido esperarlos, pues porque en su momento quise hacerlo y no pude. La Dana fue una terrible tragedia que asoló no solamente una parte de nuestro territorio, sino que de alguna manera afectó a todos aquellos que amamos y queremos nuestro territorio en general. Hoy vamos a hablar con la persona que dirigía y dirige la diócesis en aquel momento. Entonces lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos, disfrutar del programa y, si les parece, comenzamos. En este maravilloso recorrido que estamos haciendo a lo largo de la geografía nacional a través de nuestras diócesis, hay veces que las cosas salen cuando tienen que salir, pero hay veces que las cosas pues no salen cuando tienen que salir. A la persona que vamos a entrevistar ahora, al lugar a donde vamos a ir ahora, quisimos haberlo hecho hace algún tiempo, pero ha habido acontecimientos que no han podido ser. Le voy a dar una pincelada de la persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Somos de la misma quinta, 65 años. Natural de Cuatretonda. Quisimos, como dije, entrevistarlo en su momento, pero los acontecimientos desgraciados que acaecieron, pues no pudimos hacerlos. Es doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y desde hace 2 años es arzobispo titular de la diócesis de Valencia. Don Enrique Benavent, muy buenas. Buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un poquito de su tiempo. Muchas gracias a vosotros. Qué maravilla. Bueno, ya sabe que nuestro programa, si no lo sabe, pues se lo digo ahora, consiste un poco en conocer la realidad de nuestra geografía nacional, en concreto a través de las diócesis, pero más en concreto todavía a través de los pastores que dirigen y pastorean esas diócesis. Y la radio tiene, yo creo que algo bueno en relación a otros temas, a otros medios de comunicación social. Y es intentar averiguar quién está al otro lado del hilo telefónico a través de lo que escuchamos y no vemos. Si tuviera que definirse a sí mismo don Enrique Benavent, ¿qué diría de sí mismo? Soy un hijo de Dios, en primer lugar, que es lo más importante en nuestra vida, saber que somos hijos de Dios. Soy un miembro de la Iglesia, me sentí llamado al sacerdocio en un momento de mi vida y he intentado y estoy intentando seguir y servir al Señor. Qué bueno. Yo he intentado averiguar un poquito quién es Cuatretonda, que es un pueblecito de Valencia. ¿Qué queda de aquel niño que correteaba, me imagino, por aquellas calles sin asfaltar de Cuatretonda? Yo creo que queda bastante. De hecho, yo todavía estoy muy vinculado a mi pueblo natal. Paso allí las vacaciones, tengo allí a mis hermanos, mis sobrinos, tengo allí a la familia, amigos y, en cierta medida, todo lo que allí viví en mi infancia, he intentado no perderlo nunca. He intentado mantenerme en esas raíces y vivir siempre en contacto con el ámbito y el lugar donde nací y donde nací a la fe, nací también a la primera educación y tuve los primeros amigos, las primeras amistades, la parroquia en la que crecí. Y queda mucho. Yo pienso que gracias a Dios queda mucho, porque eso es una riqueza que creo que nunca debemos perder. Yo creo que no hay que perder esa faceta de infantilidad, permítame la expresión, ¿no?
o de niñez que tenemos cada uno, a pesar de los años que tenga cada uno? Los años del pueblo, que para mí nunca he perdido el contacto, son años de alegría, años en que recuerdas momentos muy felices de la propia vida. Es el lugar donde he experimentado también el amor humano más radical, que es el amor de los padres, el lugar donde están las raíces en el fondo de mi vida y de mi fe. Y también, gracias a Dios, conservo amigos, conservo muchas relaciones que se remontan a aquellos años de la infancia, de cuando íbamos a la escuela. Claro. Y es siempre un ámbito de descanso, de paz, de alegría y de despreocupaciones, diría yo. ¿Fue un niño feliz, don Enrique? Yo creo que sí. Fui un año feliz en el pueblo, en la escuela del pueblo, en la parroquia del pueblo, donde también crecí muy vinculado, sobre todo a partir de la primera comunión, y en la familia, por supuesto. Mis padres, siempre he sentido el amor de ellos, la preocupación, y siempre me han ayudado a entender los valores fundamentales de la vida, desde que nací hasta que fallecieron, ¿no? Y yo pienso que esto es algo que nunca debemos olvidar. Hay una leyenda no escrita, que es la de Pablo, que dice que camino de Damasco se cayó del caballo, de ahí fue su vocación. Como digo, una leyenda que no escrita, lógicamente, y no tiene un rigor histórico. Don Enrique, ¿cuándo se cayó del caballo? Bueno, yo no tengo conciencia de haberme caído nunca del caballo. Yo crecí en el ámbito de la parroquia. Teníamos un párroco muy preocupado por los niños, venía a la escuela, nos daba clase, íbamos a la catequesis, éramos monaguillos. Mi familia todo aquello lo favorecía, lo veían con buenos ojos, y llegó un momento en que el párroco les propuso a mis padres ir al seminario, que me llevaran al seminario. Tal vez, a lo mejor él había intuido alguna cosa. Yo tampoco lo acepté con desagrado. En aquel año 3 niños del pueblo fuimos al seminario. Era el año 1969. En aquel momento ir al seminario menor era una cosa muy común. Al seminario menor de Valencia, en mi curso, ingresamos 65 niños. Mi madre, ¿quién los viera ahora? Ahora, pues, en el segundo curso éramos todavía más, 87. Era el sistema educativo de aquel momento, en el que los niños o iban a estudiar a un internado de religiosos, íbamos al seminario, los institutos públicos quedaban lejos del pueblo, había que ir con autobús todos los días, era muy incómodo, y en cierta medida el párroco sugirió a mis padres la posibilidad de que nos llevaran al seminario. Y todo lo que yo había vivido en la parroquia, también debo de reconocer que todo lo que hacía el párroco cuando hacía catequesis con los niños, cuando visitaba a los enfermos, era algo que me atraía. Yo pensaba que a través de la vida de un sacerdote se puede hacer un gran bien en las personas. Que después, como obispo, también me han dicho muchas gentes de muchos pueblos, me decían, señor obispo, cuando estaba en Tortosa, en un pueblo, qué contentos estamos con el cura que tenemos. Yo les digo, pues bueno, pero era un pueblo que la gente no iba mucho a la misa, ¿no? Pero un buen cura siempre hace bien al pueblo, me decía. Porque si un cura es bueno, hay más paz en los pueblos, las personas están más contentas. De alguna manera, yo veía la presencia del sacerdote en el pueblo, que en aquel momento tal vez era socialmente más reconocida y más influyente. Pero siempre he pensado, cuando era niño, pensaba el bien que podía hacer un sacerdote. Y ciertamente había una atracción. Y después, pues, en el seminario fue madurando mi vocación, claro. Ingresé a los 10 años, pues muchos años para madurar la vocación, ¿no? ¿Cuántas lágrimas hubo en su casa? Me imagino que a lo mejor más por su madre que por su padre,
Cuando Enrique dijo, pues bueno, que esto es lo mío, que no vuelvo. Bueno, tampoco era una ruptura tan grande, ¿no? Ya era un momento en que los seminarios se visitaba a las familias muchos fines de semana. Más bien, en algún primer momento, las lágrimas eran de mi hermano y mías, que nos costaba salir del pueblo, ¿no? El día que teníamos que volver al seminario, en un primer momento no volvíamos así con mucha alegría, porque en el pueblo nos encontrábamos muy a gusto. Claro. Pero mis padres veían que aquello era un bien para todos. Qué bueno. Y mis padres también, en ese sentido, se sacrificaron y pensaban que, aunque para ellos separarse de los dos hijos mayores, porque además somos mellizos. Entonces, que aunque para ellos era una cosa ciertamente un poco dolorosa, ellos pensaban siempre en el bien de sus hijos y en la educación de sus hijos. ¿Le vieron de cura sus padres? Sí, de obispo. Y de obispo también. Oiga, por cierto, yo sé que... de obispo de Tortosa. Ellos han fallecido estos años en los que yo he sido obispo de Tortosa. Yo sé que no me va a decir la verdad, perdone que se lo diga. ¿Usted se olía lo de obispo? ¿Cómo? ¿Se olía lo de obispo? No, fue una sorpresa absoluta. Sí, con esos... Hombre, se comentaba en aquel momento que se iban a nombrar 2 obispos auxiliares, porque yo fui nombrado ahora hace 20 años obispo auxiliar aquí en Valencia. Yo era en aquel momento profesor de la Facultad de Teología, era decano de la Facultad de Teología y director de un colegio mayor de aquí en Burjasot. Pero la verdad es que por mi trabajo de director de un colegio mayor, que aunque tiene una identidad cristiana, depende de una fundación civil, es una institución un poco peculiar que tenemos aquí. Y el ser profesor de la facultad, pues vivía siempre un poco al margen de la vida de la curia. Me dedicaba a mis clases, tenía como alumnos a los seminaristas, ciertamente, los conocía, pero no tenía una excesiva vinculación con los organismos de gobierno, de la curia. No tenía, la verdad es que para mí fue una sorpresa, porque uno cuando pensaba en los posibles candidatos a obispos auxiliares, pues pensaba pues en vicarios episcopales, en vicario general, claro, en personas que de alguna manera tenían alguna experiencia de gobierno en la diócesis. Para mí aquello fue una cosa totalmente nueva. Qué bueno, qué bueno. Como digo, hace 2 años ha sido nombrado arzobispo de la diócesis de Valencia. Si tuviera que definir a los valencianos, ¿qué diría de ellos? Bueno, ¿qué diría de nosotros? Porque yo también soy valenciano. Ya, es verdad. Bueno, mírese al espejo. Exactamente, pues somos personas que tendremos nuestras cualidades, nuestras virtudes, yo creo que somos alegres, que vivimos la fe con una gran naturalidad, que vivimos la fe con una gran alegría. Creo que los valencianos en general somos acogedores a las personas que vienen de otras tierras. Tal vez somos muy nuestra manera de ser, pero la verdad es que yo pienso que somos personas acogedoras. De hecho, aquí, cuando voy a las parroquias, personas que han venido de otras partes de España las veo perfectamente integradas. Y, bueno, tal vez, ¿qué defectos podríamos tener? Pues que a lo mejor podríamos tener un poco más de profundidad en nuestra formación cristiana, pero supongo que esto al final son carencias que están en todas partes. ¿Cómo tiene el seminario? Bueno, en estos momentos tenemos 57 seminaristas. ¿Qué dice? ¿Pero está hablando del seminario mayor? Sí. Bendito sea Dios. 57. Sí, bueno, es una diócesis muy grande.
hay que pensar que tenemos 2.800.000 habitantes. Pero perdone que le diga, yo creo que proporcionalmente casi tienen más que Madrid, ¿no? No sé exactamente ahora cómo está Madrid. Madrid tendrá 100 o 100 y poco, pero casi tienen el 50%. Pues más o menos por el estilo, porque nosotros tenemos 2 millones. La dificultad a veces de organización de esta diócesis es que es muy extensa. Muchos piensan en esta diócesis como una diócesis de ciudades grandes, que las hay, pero también una diócesis que tiene zonas muy extensas de pueblos pequeños. Y a veces la pastoral, atender las zonas rurales, es algo muy complicado por las circunstancias, por el aislamiento, aunque ahora ya no es tanto el aislamiento, pero la pobreza que hay muchas veces en la vida de los pueblos, son pueblos muy pequeños, tenemos que intentar ver cómo articulamos la atención pastoral, que no puede ser la misma que en otras épocas. Hoy no puede ser un párroco que viva en un pueblecito de 100 habitantes todo el año. Hay que ver otros sistemas. Entonces, tenemos un grupo, intentamos trabajar la pastoral vocacional, intentamos acoger a los jóvenes que piensan que su vocación puede ser el sacerdocio, los acompañamos y todos los años, gracias a Dios, nos está entrando un grupito de jóvenes. ¿Eso significa que prácticamente todos los años tiene ordenaciones? Sí, yo creo que aquí en Valencia nunca se han interrumpido las ordenaciones sacerdotales. Qué bueno. De hecho, el año, en junio ordené 8, yo creo que este año ordenaremos 7 u 8 más. Qué bueno. Sí, cada año tenemos un grupo. ¿Y la media? Vienen unos años próximos que tal vez haya menos ordenaciones sacerdotales. Este año, ahora en el curso propedéutico, tenemos en estos momentos 15. Bien, vamos a ver si perseveran, pues son una esperanza para la diócesis. Qué bueno. ¿Y la media edad del clero que tienen en Valencia? Creo que está alrededor de 64 años. Bueno, tampoco es muy mayor, no es que sean unos chiquillos. Son de nuestra quinta, don Enrique. A la media de España. Claro. Lo que pasa es que me acaba de desmontar la pregunta que le iba a hacer ahora, al tener usted 57 seminaristas. A nivel global, a nivel nacional, prácticamente todos los obispos se quejan no solamente de que sus seminarios pues cada vez van bajando, que van a menos, que no tienen ordenaciones, pero también a nivel pastoral que la juventud hoy en día pues no es asidua a nuestros templos. ¿Qué le pasa a la juventud hoy en día? Yo creo que la juventud es asidua a aquello que le atrae. Yo aquí veo realidades eclesiales, parroquias, que tienen vitalidad en la pastoral juvenil y, curiosamente, donde hay jóvenes, acuden jóvenes. Hay otras parroquias que, paradójicamente, a veces tenían algún grupito y si eso no se ha revitalizado, poco a poco va muriendo, ¿no? Yo pienso que la juventud actual actúa mucho por el corazón y donde se sienten acogidos, donde se sienten acompañados, sí que están surgiendo realidades. Aquí en la diócesis tenemos un movimiento juvenil que es el Pastoral de Infancia y Juventud, que es el movimiento junior diocesano. Y ese movimiento tiene 136 centros en 136 parroquias de la diócesis. Ahí hay niños, responde un poco a lo que eran los antiguos aspirantes de la acción católica. Ajá. Y hay niños, hay jóvenes que son educadores y, por ejemplo, los 2 obispos auxiliares que ordenamos hace unos días aquí en Valencia comenzaron su itinerario de fe en el movimiento junior. Después ingresaron en el seminario, curiosamente cuando yo era formador del seminario. Ajá. Entonces,
Después hay otras realidades nuevas. Hay parroquias que tienen el camino neocatecumenal y otros movimientos nuevos vinculados a los retiros de Maús, el grupo EFETA, donde también está lo de Hakuna, esta realidad eclesial nueva. Y ahí sí que descubres que hay jóvenes, pues bueno, que buscan una experiencia de fe. Que tal vez, si se encuentra un lenguaje con el que ellos conecten, al final ellos se encuentran con el Señor. Claro. Muchas de estas experiencias, después hay que acompañarlas, hay que ayudarles a que maduren, hay que ayudarles a que crezcan en la fe, a que no se queden solo en un puro sentimiento, sino una fe formada y educada y comprometida, pero como punto de partida puede ser un buen momento y una buena ocasión. Quienes entienden más que uno hablan que el tiempo antes de la pandemia y después de la pandemia. Es curioso, don Enrique, que en 2 años, prácticamente, un bichito, parece como que antes de la pandemia estaba todo atado y bien atado. Una frase que no me gusta, pero bueno, estaba todo atado y bien atado. Nuestros templos estaban de abarrote, bautizos que no cabían, bodas, confirmaciones. Ha pasado 2 años y nos hemos quedado prácticamente sin nada. ¿Qué ha pasado? Yo no tengo esa percepción. Yo pasé la pandemia en Tortosa. En aquellos años yo era obispo en Tortosa. Uh-huh. Y después de la pandemia iniciamos allí en la diócesis todo lo que es este proceso sinodal del Papa Francisco. Y curiosamente, la primera convocatoria diocesana, aquello es una diócesis pequeña, tiene 250.000 católicos, con 6.500 kilómetros cuadrados. Una diócesis geográficamente no muy extensa, pero bastante, pero muy deshabitada, ¿no? Claro. Y de repente se presentaron en aquella asamblea diocesana 500 personas. Con lo cual, aquello nos sorprendió a todos. Pensamos que la gente también tenía necesidad de volver a reencontrarse. Yo después he vuelto de arzobispo aquí, yo ya conocía esta diócesis, porque había sido, primero porque soy de aquí, y porque había sido 8 años y medio obispo auxiliar aquí. Y voy a confirmar a las parroquias. Bueno, la verdad es que cuando va el arzobispo siempre es un poco más de fiesta, claro, y a lo mejor no se ve la realidad tal claro, como la viven los sacerdotes en el día a día, ¿no? Claro. Pero yo no observo una diferencia tan grande entre lo que yo veo ahora cuando voy a los pueblos. Vas a confirmar, vas a alguna reunión pastoral, vas a las fiestas patronales, algún centenario, a veces hay circunstancias, aniversarios de la fundación de colegios parroquiales. Yo no observo una diferencia tan grande. Tal vez la diferencia que se puede observar es la diferencia de la secularización progresiva, que sí que se ve cómo avanza. Eso sí. Uh-huh. Porcentaje de gente que bautiza a los hijos es menor, ciertamente. Y aquí sí que tenemos un reto para evangelizar. Pero no sé si esto se debe vincular o no necesariamente a la pandemia. Eso no lo tengo claro. Ajá. Bueno, acabó el sínodo de la sinodalidad. ¿Y ahora qué? Pues intentar aplicarlo, intentar que en las diócesis, en las parroquias, se viva desde esa comunión, desde esa apertura a la participación de todos en la vida eclesial, en la vida pastoral de las parroquias, y que todos seamos conscientes de nuestra misión. Ciertamente esto exige un cambio de actitudes en muchos aspectos de la vida eclesial. Un saber escuchar,
y un saber acoger a veces opiniones que no siempre coinciden con las nuestras. Claro. Pero hemos de saber ver lo bueno que hay en las opiniones y en la manera de ver las cosas de los demás. Claro. Comenzamos ahora, hemos acabado el sínodo de la sinodalidad y comenzamos el jubileo de la esperanza. ¿Está la sociedad como para echar campanas al vuelo a nivel de esperanza? Yo creo que, no sé si está como para echar, pero que hay que distinguir el optimismo de la esperanza. Tal vez los cristianos podemos tener la sensación de que estamos no en momentos de optimismo en la vida de la Iglesia, sino en una época tal vez en que hay más razones para las preocupaciones que para el optimismo. Ajá. Pero la esperanza no depende de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes. La esperanza depende de nuestra confianza en Dios. La esperanza no es solo esperanza en tener éxito en nuestros proyectos, sino la esperanza en que nuestro trabajo, nuestro anuncio del Evangelio, produzca fruto. Pero usted sabe que el Evangelio dice que la semilla crece sin que el sembrador sepa cómo. Claro. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios, hacer bien nuestro trabajo y esperar a que Dios haga fructificar nuestro trabajo. Para mí la esperanza no es ese optimismo ingenuo del que busca el éxito, sino el que confía en Dios y sabe que Dios, si el trabajo se hace bien, hará fructificar este trabajo. Es inevitable que le pregunte, ¿cómo vivió la Dana? La primera reacción o la primera noche, un poco de sorpresa, porque en realidad fue una cosa muy inesperada y tampoco sabíamos exactamente qué estaba pasando. Y después, acercándome a los lugares que habían sufrido todas las consecuencias, visitando las parroquias, acercándome a saludar a muchas personas, estando cerca de los sacerdotes que han sufrido en sus parroquias las consecuencias de estas inundaciones e intentando organizar lo que es la atención pastoral y la ayuda a las parroquias. Acordándome de la muerte de Lázaro, en el que Marta le echa en cara a Jesús, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Cuántas veces le preguntaron a don Enrique dónde está Dios? Alguna persona me lo preguntó, pero más bien yo no he visto preguntas de este tipo. Las personas a las que he saludado, y he saludado a bastantes, incluso a familiares de víctimas mortales, a personas que han perdido a seres queridos. Saludé a los padres de 2 niños, uno de 3 y otro de 5 años, a la madre de un niño de 5 años que también se lo llevó la corriente su esposo. Más bien, lo que he notado cuando me he acercado a ellos, más que preguntas que puedan ser, no sé, oler a reproche, he visto agradecimiento por la cercanía, por lo que hemos intentado hacer al estar cerca de ellos y ofrecerles el consuelo de la fe y de la esperanza. En el fondo, nosotros estas preguntas no podemos encontrar una respuesta mientras caminamos en este mundo. ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios estaba en el corazón de todos los que sufren y en el corazón de todos los que están sufriendo. Esperemos que Dios sea su consuelo. Lo que no podemos negar nunca, al menos lo que los medios audiovisuales nos ofrecieron, es que la Iglesia nunca se escondió con don Enrique a la cabeza. Bueno, desde que pude llegar, porque el primer día no se podía llegar, inmediatamente me puse a visitar las parroquias. Primero las parroquias afectadas del sur de la ciudad de Valencia, que hay 3 pedanías
que han sufrido daños graves, y después ya progresivamente, a medida que podía llegar, pues las parroquias de la zona más afectada, que eran los pueblos de la comarca que aquí llamamos del Horta Sur. Ajá. Es una comarca donde está Picaña, está Paiporta, está Catarroja, está Benetúser, Sedaví, una zona muy poblada, con muchos polígonos industriales, centros comerciales, que ha quedado prácticamente arrasada, ¿no? Y bueno, pues a medida que pude llegar, Algemesí, también algún pueblo, una ciudad de la zona de la Ribera, a medida que podía llegar, porque a veces las comunicaciones, las dificultades de acceso a los pueblos afectados eran muy grandes, pues fui visitándolos, y mi sorpresa siempre agradable es la alegría de la gente al verme por allí, y también para mí la gran sorpresa agradable es que en todas las parroquias que visité me encontré grupos de jóvenes cristianos que habían ido a ayudar a las parroquias, que habían ido a acercarse a las personas, a ayudar a limpiar casas, y eso para mí fue un motivo de satisfacción, evidentemente. Y no se podrá negar la gran avalancha de ayuda nacional que llegó a Valencia en esos días. Ahí se rompieron todas las barreras ideológicas, idiomáticas. Exactamente. Aquí yo pienso que ha habido un movimiento de solidaridad y de pensar sobre todo en el bien de las personas, del que todos debemos aprender. Bueno, para ir terminando, vamos a conocer un poquito más a don Enrique. Voy a hacerle unas cuantas preguntas que son muy cortitas, pero que nos puede dar una idea, una radiografía de quién es don Enrique. De no ser cura, ¿qué le hubiera gustado ser? Seguramente profesor de latín. ¿De latín? Sí, siempre me gustó mucho el latín. Qué bueno. ¿Es adicto a las nuevas tecnologías? No, las uso en la medida en que me sirven para el trabajo. ¿El último libro que ha leído? Pues estoy leyendo de Gertrude von Lefort, la última del cadalso. Sobre las carmelitas que fueron guillotinadas en la Revolución Francesa, que el Papa Francisco canonizó ahora un mes, más o menos. ¿La última película o la última serie que ha visto? ¿O que está enganchado a ella? No estoy enganchado a ninguna serie, y hace tanto tiempo que... Yo creo que la última película que vi fue incluso así seguida, ¿no? En la pandemia. Aquellas series que hacían sobre San Agustín de Hipona en la 13 televisión de la noche, es porque después la verdad es que desde que he venido a Valencia no he ido al cine. Y no veo series. Tengo una pregunta que hacerle porque yo no la sé contestar. Tengo un amigo que es de Alicante, de Elda en concreto, y me dice que la mejor paella es la de Alicante y no la de Valencia. ¿Usted qué le diría? Bueno, que paellas hay muchas. Yo he sido obispo en Tortosa, donde tienen la zona del Delta. Y allí también llaman paellas a muchos arroces que los valencianos nunca llamaríamos paella. Con lo cual he aprendido en la vida que hay muchos tipos de paellas. Que lo mejor es que cada uno haga la suya. Que más le guste. Claro. ¿Qué no puede faltar en el bolsillo de un obispo? ¿Qué no puede faltar en el bolsillo de un obispo? Pues no sé. No se me ocurre nada. No sé, algo para ayudar a una persona necesitada, pero no se me ocurre nada. ¿Es aficionado al fútbol? No me mato por el fútbol. No, que yo le iba me gustaba jugar cuando estaba en el seminario. Yo le iba a preguntar si era del Valencia o del Levante. Pues prefiero no pronunciarme porque el Valencia va mal, el Levante parece que tiene alguna esperanza de subir,
y me alegraría pues de que el Levante subiera y de que el Valencia no bajara. Qué bueno. Séame sincero, don Enrique, ¿una mitra abre o cierra puertas? Yo creo que las abre. Yo nunca he tenido ninguna experiencia negativa desde que soy obispo. Qué bueno. Esa es la verdad. Qué bueno. Tanto aquí en Valencia cuando era obispo auxiliar, como en Tortosa, donde me he sentido siempre como en mi casa, como cuando he vuelto de arzobispo. Y además aquí, como la gente, muchos me conocen, la verdad es que voy por los pueblos y voy a las parroquias y la gente me acoge como a uno de la casa, ¿no? ¿Con qué personaje histórico le gustaría tomarse una horchata? ¿Con qué personaje histórico? Le gustaría tomar una horchata. No le voy a decir una cervecita, pero le digo una horchata porque en Valencia porque es típico. Aquí en Valencia nos gusta la horchata. Bueno, pues con el Papa Luna. Ah, qué sí, bueno. Porque profundicé un poco en su figura los años que fui obispo de Tortosa, porque él murió allí en Peñíscola, visitó aquellos pueblos de Castellón, pero que son pueblos que pertenecen a la diócesis de Tortosa, y siempre me interesó mucho su figura. Me gustaría preguntarle por qué se mantuvo en sus 13 hasta el final. Qué bueno, un hombre duro y consecuente. Bueno, don Enrique, hasta aquí hemos llegado. A mí me gustaría, yo siempre dejo el último minuto, los 2 últimos minutos, para que nuestro interlocutor nos diga, nos anime, nos aliente en el camino de la vida. Adelante. Muy bien, pues en este año en que estamos celebrando el Jubileo de la Esperanza, yo creo que debo de alentar a todos los cristianos a que sean sembradores de esperanza en el corazón de aquellas personas que a veces en la vida lo tienen tan difícil que no ven salida a sus situaciones. Creo que lo mejor que podemos hacer, el mejor testimonio de fe que podemos hacer es este. Por tanto, os quiero animar a que viváis este jubileo con esta actitud. ¿Qué tiempo hace que no viene por Canarias? Pues hará... Yo estaba de obispo en Tortosa. Ay, le voy a decir a don José Tengo Mazuelos. unos amigos que viven en Gáldar. Ah, qué bueno. Por cierto, le voy a dar un nombre que me ha dicho cuando hables con don Enrique, salúdalo de mi parte, don Higinio Romero. Sí, estudiamos juntos en Roma. Pues me dijo que le saludara. Sí, le voy a decir... Él creo que era seminarista, entonces no sé si se había ordenado o era un sacerdote muy joven. Pues probablemente. Estudiaba licenciatura en la Gregoriana y yo estaba haciendo la tesis doctoral, pero coincidimos en algunas asignaturas. Sí. Qué bueno. Él residía en el Colegio Español y yo residía en Montserrat. Le voy a decir a don José Mazuelos que lo invite algún día a compartir con nosotros pues un rato de su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir un pequeño favor, y es que le agradezca enormemente a don Enrique Roy la pesadez que yo he tenido con él, pues para que pudiéramos tener este ratito. Don Enrique, muchísimas gracias y que todo vaya muy, muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Buenas tardes. Chao.